Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Obrera, a todos por venir el domingo. Bueno, yo querría platicar, en realidad voy a tratar de platicar poco y más bien como a partir de unas bases de dónde viene esta pintura, de qué es parte y ya tratar de empezar a conversar lo más pronto posible. Bueno, esta pintura es parte del proyecto en el que vengo trabajando desde hace varios años, que se llama Vida Neus, a veces Ana, en relación a pues a partir de las memorias y experiencias que yo conocí de Neus Expressate Xirau, que fue una editora catalana exiliada que llega a México en el 43, en el contexto del exilio republicano español y de la posguerra y la represión en España. Neus y yo fuimos amigas, yo la conocí como en 2012 y ella, digamos que fue un personaje, teníamos una relación familiar, ¿no?, de amistad, y a mí me parecía muy fascinante ella como personaje, en el sentido de que estabas hablando con ella y de repente te empezaba a contar anécdotas y cosas de su vida que era como, por ejemplo, recuerdo cuando estuve el 2 de octubre en Tlatelolco, ¿no? Y como que ella lo contaba como algo muy casual y para mí era como, ¿qué? ¿Espera? Y entonces como que se iba mezclando mucho. Ella lo contaba de una manera así como muy espontánea, natural, no queriendo ser ese personaje de la historia, ser ese personaje que participó de algo, nunca se nombraba desde ahí. Y a mí, a la vez, cada vez que la escuchaba y la conocía más, se me hacía bien interesante cómo se iba cruzando pues su vida personal con la historia oficial, con lo que publicaban en la editorial que ella cofundó con Vicente Rojo, Era Ediciones, que para entendernos pues es una editorial que empieza en 1960. Lo primero que publican es La Batalla de Cuba y un poco en los últimos años, que es el último periodo editorial de Neus, es como finales de los 2000, mediados de los 2000, mejor dicho, y lo que empiezan a... Y ahí ya se empieza, o sea, ya es el momento histórico, ya ha caído el muro de Berlín, que fue una gran crisis para la editorial, ¿no?, como en términos de una editorial que se dedica a publicar pensamiento marxista en español, en Latinoamérica y con un enfoque hacia Latinoamérica, ¿no? Y bueno, y decía lo de los últimos años, del último periodo editorial, porque también se me hace interesante cómo lo que estaban pensando, los problemas de los que estaban hablando en la editorial o en el mundo en el que Neus se movía, en esa época tenía que ver con las editoriales independientes, con ser un poco una resistencia a Lumen, a Random House, a las grandes editoriales, las multinacionales del libro, que estaban impidiendo que las pequeñas pudieran seguir existiendo, ¿no? Y bueno, entonces, como les decía, a mí lo que me fascinaba de ella como personaje era un poco pensar que a través de su vida era una manera de entender el siglo XX, ¿no? Como ciertas preguntas, problemáticas o momentos históricos que a mí personalmente me interesaban y que yo ya venía trabajando desde antes en relación a temas sobre la memoria, memorias heredadas, los exilios, ¿no?, qué es lo que qué memorias se van en el exilio, qué memorias se quedan, qué utopías se siguen pensando y qué pertinencia tienen, ¿no?, en el presente. Y entonces es un proyecto que lo empecé a trabajar cuando ella fallece, como en 2019, haciendo dibujos de líneas de tiempo y diagramando. Y entonces como que ahí lo que empecé a hacer es tratar de recordar qué es lo que ella a mí me había contado y qué es lo que yo sé, o sea, qué corresponde, digamos, como a un marco de una historia oficial, el relato oficial de la historia con la vida personal, la clandestinidad en el mundo editorial y una serie de cosas que al hacer los dibujos es que empiezo a entender también como que hay diferentes estratos y profundidades en esas memorias que se me hacía bien interesante como trabajarlo desde ahí, ¿no?, desde esa posibilidad de la profundidad de la memoria.
Y la pintura, pues fue un salto muy natural, muy orgánico dentro del proceso de trabajo con dibujo y con esa diagramación y con esa linealidad y a la vez en los proyectos artísticos que yo estaba trabajando, ¿no? Como, por un lado pintaba bicis, ¿no? Y entonces como que ya ahí empecé a relacionarme con la pintura, ¿no? En términos de material. Y luego por otros proyectos también empecé a pensar en esa espacialidad de la pintura, la relación con el cuerpo y cómo poder pensar desde ahí ya de manera mucho más fragmentada, porque lo que sí fue pasando es que ya la línea de tiempo ya no pertenece, ya no la pienso como una cronología ordenada de Neus nace en 1934 y fallece en 2017, sino más bien a partir de ciertos rastros o huellas que se fueron quedando y que pertenecen a fragmentos muy pequeños, como puede ser la correspondencia, una anécdota, una carta. Y hasta ahí. Y, bueno, nos contabas también que en la investigación sobre esta biografía has recorrido o has visitado o platicado con familiares y reconstruido algunos de sus vivencias a través de las voces de estas personas con las que te conectas. No sé si quieres contarnos un poquito cómo ha sido esa experiencia. Sí, claro. Sí, claro, es un proyecto que en realidad estoy trabajando con mucha gente, con las hijas de Neus, pero también con amigas, también con personas cercanas que la conocieron, también a partir de archivos, de libros, ¿no? Como que también digamos que es un poco un rastreo que sí que es mucho como a buscar quién habló de ella y quién es, o sea, porque sí hubo grandes personajes históricos que hablaban, que compartieron ciertos momentos con ella, ¿no? Por ejemplo, pues hay mucha literatura sobre el Encuentro Cultural de La Habana en enero, en 1968, y entonces ese encuentro está muy documentado por varias personas que fueron ahí, ¿no? Entre ellos Javier Pradera, que fue una pareja de Neus, la última pareja de Neus, de hecho, también otro editor. Y entonces como que a través de las biografías de otras personas también es donde ella va apareciendo y donde yo voy encontrando parte de ese rastro. Y sí, luego también algo que hablamos el otro día era sobre... claro, una parte importante que no he dicho es yo cuando Neus fallece heredé una parte de su biblioteca y ahora las hijas me dieron parte de la correspondencia. Entonces también esa es parte del material con el que yo estoy trabajando, ¿no? Digamos que es un material que no está clasificado y que un poco estoy pensando y me estoy preguntando en la obra como producción de ese archivo, ¿no? Y un poco yendo para allá, a mí se nos hace muy interesante cómo un archivo puede terminar en una pintura y cómo este tránsito de un trabajo de archivo con documentos, con datos historiográficos y con todo un mecanismo que compete a la historia puede ser manipulado por una artista para poder sostener como parte de esa investigación la producción de una pintura, de varias pinturas, ¿no? Nosotros escogimos esta, creo que no sé por qué escogimos esta, pero no es el punto ahora, exacto, porque nos gustó mucho. Pero no voy a, más bien como que se nos hacía súper interesante pensar que en la producción pictórica actual esta pintura partía de un archivo y partía del archivo de una mujer que a su vez fue editora y estuvo participando en movimientos políticos en Latinoamérica y tiene su propia historia de acción dentro del campo artístico y también su vida personal. Entonces, parece que justamente el trazo y el diagrama y como esta operación de organizar la información lleva justamente de la información per se y el concepto y la fidelidad del dato histórico
a la posibilidad de pensar que un archivo es esa performática también, ¿no? Es ese cuerpo trazando líneas, organizando esquemas, que poco a poco se va decantando hacia esta práctica pictórica. Y lo que se nos hacía muy interesante y también muy peligroso era cómo poder hablar de ese momento de investigación, de ese momento de diagramación y del momento pictórico sin generar inmediatamente una causalidad, ¿no? Como decir, ah, claro, es que como estaba trazando esquemas, entonces pues quita la información y queda el gesto, o queda la pintura, ¿no? Como que nos parecía muy interesante darle vueltas a intentar evitar esa línea fantasmal causal, y dimos muchísimas vueltas sobre lo que está sucediendo, que además no es que tengamos o que hayamos llegado como una conclusión, pero creo que salieron varias cosas interesantes y como que me gustaría un poco, sí, como que nos contaras sobre esta relación o como este modo de llegar a una pintura, y también sobre las inquietudes, los fantasmas que esto genera, los placeres también, y como, sí, como por qué decidir ir quizá no es una decisión, ¿no? Justo, ¿por qué ir a la pintura en este ensamblaje mucho más amplio que es esta investigación sobre Neuss? Sí, creo que, como decía antes, como que fue algo que se fue dando de manera casual, como a partir de una diagramación con unas líneas, con unos trazos muy similares, donde yo lo que estaba haciendo era categorías de colores, y entonces el amarillo es la historia oficial, y el naranja es la vida personal, y el morado es la clandestinidad, y el azul es la vida de Era, y ahí como que dentro de que eso lo estaba haciendo más en cuadernos o en tamaños en papeles más pequeños, y como que fue una necesidad de que no todo se podía contar con la misma prioridad, ¿no? Como que la línea de repente era una prioridad que no podía ser la misma, y no había la misma cantidad de información de la que estaba hablando, ¿no? Como que, o sea, en cosas muy concretas, ¿no? Como no es lo mismo pensar en el exilio republicano español en México, ¿no? Como qué cantidad de información, cómo se abarca eso dentro de una espacialidad que está para mí relacionada con una temporalidad, y como cosas más chiquitas que es la publicación de un libro, ¿no? Y entonces como que ir a tratar de establecer ciertas jerarquías de información o que estaba enfocando, ¿no? Tratando de pensar desde ahí la pintura. Y también, más bien lo que pasó es que se fue extendiendo, como que si el papel se quedara chico, porque a mí también pasa una cosa que yo le llamaba pinturas narradas, porque para mí era como un ejercicio de la narración, ¿no? Como que yo constantemente estaba, o sea, como que de alguna manera es como hacía primeros bocetos, trabajo haciendo muchos bocetos en cuadernos, luego hago en papeles más grandes y luego está la tela, ¿no? Entonces digamos que hay como un ejercicio de proceso que se va transformando y de lenguaje que se va transformando desde el cuaderno, donde hay una cosa muy clara de, ok, aquí estoy hablando de esta dedicatoria que sucedió en este momento, ¿no? Como les decía antes, en Cuba en enero del 68, uno de los libros que tengo de Neuss, pues habla, es una dedicatoria que dice la guerra ha terminado pero la lucha continúa, ¿no? En el guión de Jorge Semprún. Y entonces cómo diagramar eso y las relaciones, las capas de información que eso para mí fue teniendo desde que yo tenía ese libro y lo heredé hasta que entendí qué significaba esa dedicatoria y en qué contexto se había hecho, ¿no? Que era en el Encuentro Cultural de La Habana. Y entonces, como para mí hay un ejercicio de narración constante en ese diagramar y en esa pintura, como que sentía que, claro, que había una cosa muy del gesto, ¿no? También yo no estoy solamente trabajando con pintura, este es como uno de los formatos en los que estoy pensando en el archivo, pero a la vez también estoy trabajando en una performance con Ana Zambrano y con Ale Moffat, y entonces, claro, trabajar con Ana, que ella es coreógrafa y performer, como que entonces también es pensar desde otro lugar el cuerpo, ¿no? Y la relación con el gesto y con el movimiento de las manos mientras estás diagramando y mientras estás dibujando, ¿no? Sí, y en ese sentido nos parecía como interesante la idea de pensar la pintura como una dimensión que
no necesariamente refleja o es espejo simétrico de la información como de los esquemas y de los diagramas y de las líneas de tiempo, sino como una dimensión que la acompaña en su aspecto afectivo, en el sentido también en el que te has involucrado con ella, que no es, creo que tampoco poca cosa, como con su archivo, con su familia, con sus conocidos. Entonces, como esta manera de recontar estas líneas de tiempo en pintura, nos parecía interesante justo ubicarlas como en un espacio quizá afectivo o quizá como de tu cuerpo en relación a la memoria que has tenido con no solo la creación de los dibujos, sino con todas estas relaciones, con los personajes involucrados con los que has podido interactuar. Pero no sé qué tan cierto sea eso. No sé, quizá como que si nos quieres contar un poco como cómo el diagrama define pintura afectivamente tal vez, o como la energía, como el formato quizás, los colores. No sé. O sea, era muy complicado. ¿No? Sí, es que más bien siento que como nosotros venimos platicando de eso, como que siento que tardamos varias veces que nos vimos en llegar hasta ahí. Voy a tratar sí, de pensar en eso. Es que eso es algo que realmente llevo poco tiempo pensando, ¿no? Como que creo que os decía, o le decía a Nadia, mi roomie, o alguien, o le he dicho mucho, que apenas, o sea, como en el seminario que estoy tomando de despatriarcalizar el archivo, como que apenas empecé a pensar, a partir de Sara Ames, la política cultural de las emociones, la relación con lo emocional, ¿no? Como que, y eso es algo también de lo contradictorio, de los conflictos que tengo en el proyecto en sí, ¿no? Como cuánto es ese deber a la historia y a ese dato histórico, y cuánto es más ese relato de los recuerdos que no está basado en un acontecimiento que le debe a la historia, ¿no? Que tiene que responder ante ella, ¿no? Como que no está fijado en un punto y que más bien es transitable y es movible, y que también es una manera de pensar así la memoria y los recuerdos, ¿no? Sí, y eso también como que abre mucho esta práctica pictórica de María, un problema que creo que ha salido siempre en el cuarto de los ojos sucios, que es qué hace el lenguaje frente a una pintura. Que lo podríamos extender a qué hace el lenguaje frente a una obra de arte, pero mantengámoslo en la pintura. ¿Y cómo no hay una relación unidireccional no hay una sola dirección, no hay un solo modo en la historia de la pintura en el que sucede esa relación? Y cómo hay una especie como de fantasma de la propia historiografía del arte, en donde cierta organización de la información va a poder dar sentido a una práctica pictórica que no es figurativa, además. Y algo que a mí, como que hay dos cosas a las que llegamos platicando los tres, que me gustaría como abrir un poco, a ver como si se les hace interesante o no. Quizá el primer fantasma frente al que nos posicionamos fue cómo una pintura puede dar cuenta de un archivo, ¿no? Cómo la pintura puede dar cuenta de una información concreta, precisa, etc. Y vimos muy claramente que era una especie de double bind, ¿no? Que era como, ¿por qué tendría que haber esa relación? ¿Por qué tendría que justificarse una pintura en un archivo en los datos históricos, ¿no? ¿Por qué no podría ser justamente esa parte afectiva, emotiva, que es trabajar con información? Porque la información nos hace sentir cosas. ¿Por qué no dar cuenta de eso que nos hace sentir en un medio que no es la escritura, ¿no? Como que desde ahí creo que empezamos como a desmontar ese doble bind. Y llegamos a un concepto que creo que lo rondamos muy poquito, pero a mí se me quedó mucho, que era pensar en la pintura o en esta pintura de María en específico, como un dato intensivo. Como hay datos que son conceptuales, hay datos que son narrativos, y hay datos también que dan cuenta de una intensidad, de la intensidad de trabajo con la información y con una relación además muy específica que tienes con ese archivo, en tanto conociste a la persona y está tu autobiografía, y al mismo tiempo está todo lo que no alcanzó esa autobiografía, no todas esas otras memos que están ahí. Entonces, como que me gustaría primero colocar sobre la mesa la posibilidad de pensar el dato intensivo como un concepto para
pensar pintura, ¿no? Y que parte del trabajo de María, pero creo que puede ir hacia otras prácticas pictóricas también, incluso figurativas, ¿no? Eso también lo quiero decir. Y ya estoy harta de decir figurativo y abstracto, pero ya nos peleamos otras veces de cómo esas categorías no nos sirven, pero ahora mismo no tengo otras. Y la otra cosa que fue súper interesante la última vez que nos reunimos fue pensar cómo se puede leer este tipo de trabajo de una investigadora, en este caso de María, como la pregunta por de quién es el archivo, ¿no? Como que en un primer momento parece que el archivo es de Neuss, ¿no? Como que María está trabajando con el archivo de Neuss y hay justamente esta fidelidad fantasmal hacia un archivo que no te pertenece, porque el archivo es de una persona que además ya falleció, ¿no? Como esa distancia. Y la segunda forma que como que en el diálogo surgió fue que no es el archivo de Neuss, es el archivo de María sobre Neuss. Y la posibilidad que eso abre de justo interrumpir la deuda con Neuss. Porque si es el archivo de Neuss, entonces casi podríamos entrar como una lógica de Schleiermacher, de tenemos que tener todos los elementos para poder generar la hermenéutica y la interpretación que nos lleva a la verdad sobre el problema, ¿no? Sobre el archivo. En cambio, como en esa traslación que sucedió en la conversación de pensar el archivo no como de Neuss, sino el archivo de María sobre Neuss, se abría la posibilidad de que entrara algo como un dato intensivo. Un dato intensivo de esa que está investigando y se está preocupando por un archivo que es suyo, en tanto que es la actante de esa investigación. Y como ese como doblez, como que siento que, por lo menos a mí me dio mucha paz, ¿no? Y me daba mucha paz porque siento que puede abrir a pensar, bueno, puede abrir a cortar la deuda con la información. No sé si esta pintura es sobre mí viviendo este proceso, entonces no tengo una deuda con el dato histórico, o no tengo una deuda, que eso sí creo que es un problemón del arte contemporáneo, con el lenguaje. El lenguaje va a formar o va a generar un campo de relación más horizontal con otras cosas como el dato intensivo, la incertidumbre o el error, y ya va a dejar de estar posicionándose como el elemento jerárquico que está ordenando toda la práctica. Me eché un chorote, pero como que creo que eso sirve, bueno, como que a mí como que les quería compartir esas dos cosas que platicamos, porque se me hacían muy interesantes y creo que puede abrir como también quizá a qué implica hacer una investigación así en la academia, ¿no? ¿Qué implica hay una demanda que no solamente es hacia la familia de Neuss o hacia ti misma como productora, sino un contexto de doctorado que también implica otro tipo de interacciones. Entonces, sí. Sí, bueno, primero, en realidad habría que decir que no hay un archivo como tal, ¿no? Y que en realidad más bien lo que yo heredo o lo que tengo es libros seleccionados de manera aleatoria y una correspondencia que tampoco está clasificada. Y entonces más bien creo que también sería un poco, o sea, también ahí sería puntualizar en que quizás es más pensar en el proceso de trabajo de los diagramas como clasificación, ¿no? Como que ahí también aparece la palabra el hecho no es tengo un archivo y lo estoy viendo, sino estoy clasificando eso que tengo, ¿no? Y de ahí obviamente pues yo no estoy trabajando con todo, no estoy trabajando con la parte familiar, estoy trabajando más con una correspondencia que tiene que ver con los exiliados del Cono Sur, la gente que llega a su casa, a casa de Neuss en Coyoacán en los años 60, 70, la correspondencia que habla de eso, y eso es lo que a mí más me está interesando, o lo que tiene que ver con las redes de solidaridad en el mundo editorial, ¿no? Como que esos son como los dos temas que estoy tratando de buscar ahí, y sí, tratar de darle, o sea, una categoría a través con el color,
que en realidad, claro, yo ya venía pensando en esa relación con el calor y con la clasificación de cierta información, ¿no? Y para mí la base de mi trabajo es el collage, ¿no? Como que siento que esa relación entre imágenes, superposición de capas, de texturas, es más mi lenguaje, y que de ahí puede ser video, puede ser pintura, puede ser ¿no? como papel, pero como que siempre pienso mucho desde el collage, en la construcción. Y ¿qué más? Lo que sea, lo que venga. Sí. Quizá Bruno. Pues es que escuchándoles pienso que sí es loco mencionar que puede haber un homenaje que no se funde a la deuda, ¿no? ¿O cuál es la relación de homenaje a deuda, ¿no? Entonces eso más bien quisiera transformar en preguntas si tú consideras que esto es como, o sea, si sería un placer el homenaje en tu práctica hacia Nemus, o cómo placeas tú lo que haces con o para o desde ella, no sé. Sí, para mí no lo había pensado como homenaje, sí lo he pensado, aunque me interesa que sea una figura, o sea, por ejemplo, con el archivo, que sí hay una intención, junto con un historiador que hizo una tesis sobre ERA, la editorial, que él es con quien estoy clasificando la correspondencia, sí tenemos la intención de que ese archivo, o sea, que se consolide como un archivo y que una institución lo preserve. Y para mí sí me parece interesante que otras personas estudien la figura de Neus, puedan tener más acceso a esa información del archivo histórico y de ese contexto a través de la vida de ella. Sí me parecería interesante, sí me gustaría que eso sucediera. Como que me gusta la pregunta de Bruno, porque creo que el homenaje es una forma de nombrar una relación afectiva. Ajá. Y quizá no es ese, pero justo este proceso es buscar cómo dar nombre a esas relaciones afectivas que no parten, o que parten de ahí, ¿no? Como de esas experiencias como cotidianas de vida. Ajá. Sí. Pues me parece interesante pensar que surge la pintura como de una práctica de collage, en el sentido, como yo lo entiendo, el collage sería como una organización de diferentes tipos de espacios con sus propiedades en un conjunto que a veces ni siquiera unifica el espacio de alguna manera, ¿no? Y me gustaría preguntarte cómo situarías la pintura, si es como en ese espacio, digamos, como que estamos tratando como de indagar, si es un espacio aparte, como si es una estancia, si es un espacio en el tiempo, o sea, ¿cómo lo pensarías? Como en términos de collage, el espacio de pintura, el espacio de, quién sabe, o sea, incluso el espacio que ocupa la caja en tu departamento, donde lo tengas, ¿no? O sea, como que pienso que haces una transposición de información, de afectos, de cosas que me parece muy interesante. Me gustaría saber si quisieras compartirnos algún pensamiento sobre no sé. Está difícil. ¿Puedo repetir la pregunta? Porque, o sea, como inmediatamente pensaría que esto es parte de otra cosa, pero orbita, y sí. se puede ver como algo unitario, como una unidad que orbita, que tiene sus propias características, ¿no? Y orbitar no necesariamente significaría que pertenece, o que es una ilustración, o que es una imagen, o que es un espejo de la información que estás recolectando, ¿no? Sino que orbita y organiza como sus propias reglas. Y me parece un espacio interesante pensarlo, o sea, como el espacio unitario de la pintura quizás, al espacio collage de la propia investigación, o como la forma en que organizas. Y es un momento el de la pintura. Me gustaría más bien preguntarte cómo percibes ese momento, espacio en práctica pictórica o en esta cosa en particular. ¿Tienes algo? O sea, quizá lo que estoy preguntando sea como yo pinto, ¿no? Sí. No quería decirlo. ¡Qué pena!
pienso el lienzo, si es Sí. una unidad, si es parte de un tríptico, si es parte de un políptico, o sea, como que todos esos pensamientos previos a la acción tienen consecuencias en el momento de actuar, aunque el momento de actuar sea 5 segundos. O sea, como que no está solita la pieza nunca, sino que está alrededor de cosas. Y quizá pienso cómo metes todo eso en un espacio, cómo lo organizas, cómo lo dejas, cómo lo decantas, sabiendo que antes hay otras cosas que yo llamaría collage, pero... Sí, ya. Claro, creo que sí, el tiempo del taller es súper importante y hay mucho tiempo de pensar en la pintura, en lo que voy a hacer, ¿no? Como que trabajo, o sea, el hecho de pintar es muy rápido, pero, o sea, como que trato de montar en el muro todas las pinturas que me quepan. Tengo un cuarto de pintura dentro del estudio y pues suelo poner 2 de este tamaño o quizás una de 2x2. Pongo en el suelo, también tengo cuadernos y hojas de 100x70 de papel algodón. Y sí, hay una parte previa, o sea, como que para llegar hasta ahí es como que siempre lo pienso como que es esta cosa de... Sí, que pasa mucho por el pensar, no tanto, o sea, por mirar y ir pensando como en qué momento toca, ¿no? Y tratando, a veces lo logro, a veces no, como de establecer un diálogo con la pintura anterior, como no... O sea, siento que para llegar, que tardo en llegar a pintar y que pasan otras cosas por medio, ¿no? Para lograrlo, pero que es como si hubiera un entrenamiento que es necesario para llegar a hacerlo y que también hay una cosa muy física, ¿no? En la pintura, en la manera de hacerlo, en subirte, bajar el suelo, mover cosas, ¿no? Pinto con pistola, con aerosol también, o sea, como entre los materiales y la manera de pintar como que es muy físico y sí pienso en un entrenamiento previo, ¿no? Como también seguramente de mirar ciertas cosas en relación al proyecto o ciertos diagramas o leer también, creo que es más también a través de leer, ¿no? Como de leer y pensar en diagramas. Pero sí hay un ejercicio que pasa que de un formato más chiquito donde está todo mucho más específico y contenido que luego se va desbordando y que yo ya no controlo tanto, ¿no? Como que más bien es algo que hablábamos que me parecía muy interesante como en esta huella y en ese rastro de ese archivo, ¿no? Que igual no es el archivo tal cual o no es esa diagramación tan específica, sino que ya ha pasado a otro plano, ¿no? Porque se me ocurre ahorita como imagen pensar que hay una especie de performance collage, o sea, como que es el cuerpo, tu cuerpo, en el que se juntan todas estas informaciones, ¿no? No tanto el espacio del papel quizás, ¿no? Entonces, en cuanto se juntan ahí suceden cosas que pueden planearse o no pueden planearse, pero que están en un lugar inesperado quizás, o como estableciendo relaciones que no estaban predichas también, pudiera ser. Sí, como que esto creo que ya lo he dicho antes acá en el cuarto, pero como el collage y el arte bizantino, como el collage del 20 y el arte bizantino tienen el mismo principio de superposición de capas, ¿no? Como está el dorado bizantino y empiezan a superponer igual que luego en el 20 en el collage. Y hay algo muy interesante porque justo lo que sostiene en el arte bizantino las capas del collage es Dios. O sea, es el dorado. es el dorado, o sea, todo está sostenido por Dios, ¿no? Que como que a mí eso siempre se me ha hecho increíble, como que alguien haya pensado que el mundo tenía un sostén. Creo que esto es demasiada política contemporánea, pero justo cuando empieza, no sé, el collage en el Dada y Dios se seculariza Dios, pero no el hecho de que haya un sostén que esté permitiendo la superposición de capas, ¿no? Y ahora que escuchaba a María y a Eric, pensaba que justo ese sostén es el cuerpo de María, ¿no? Como por el cuerpo de María está pasando ese archivo, que aunque yo le voy a seguir diciendo archivo porque aunque es una clasificación, por un acto de rebeldía,
porque creo que la institución no tendría por qué legitimar un archivo para que sea archivo, sino la propia práctica, ¿no? De ir a estar con la información para poder, quería usar una palabra muy específica, pero no está llegando, para poder dar cuenta, no voy a usar otra, de eso que está sucediendo. Entonces, como la pintura en ese momento como resto me gusta, ¿no? O como huella, prefiero el resto, no sé por qué. Como que me gusta pensarla como esta práctica pictórica, que una de sus lecturas pueda ser como resto, porque justamente siempre que hay una actividad de archivo, que podemos pensar en, no sé, ir al psicólogo o al psicoanalista, o sea, cuando vamos a nuestros propios archivos, siempre queda, a platicar con nuestros amigos, ¿no? Como que siempre queda un quantum de energía, ¿no? Como que me gusta pensar mucho, dar lugar a ese quantum de energía que queda en el cuerpo siempre que hay esta relación de superposición de capas, y cómo ese quantum de energía queda en el resto pintura, ¿no? Como si hay lugar en este ensamblaje mucho más grande de investigación, o la transferencia que estás haciendo con Eus, y aquí está ese quantum de energía, ¿no? No se hace como si no existiera, ¿no? Como otra vez, esta igual es una imagen recurrente, ¿no? Como Foucault en el archivo, que creo que alguien pasaba, creo que era Deleuze, y le gritaba courage, ¿no? Como de, sí, güey, estar en el archivo está cabrón, ¿no? Ten valentía de seguir ahí porque el cuerpo se cansa, porque hay polvo, y como que la pintura pueda ser como esa tela en donde ese resto se hace visible, me parece como un modo de poder ver esta producción sin que tenga, que al mismo tiempo sigan esa superposición de capas, pero que no implique, claro, como el amarillo es Neus, ¿no? O como cosas absurdas como el azul es, no sé, la biblioteca, como que eludir como esa tentación de querer siempre identificar como dato significante un dato sensible, ¿no? Un dato intensivo. Sí, que creo que eso lo platicamos también desde la primera vez, como esa relación con justamente cómo no buscar la explicación, que no tengamos que pasar por esa explicación y que se vuelva eso como muy didáctico, sino más bien cómo pensarlo desde otro lado, ¿no? Y como que ahí hablamos también del acting, ¿no? Como ese ejercicio de rememorar y de recordar a través de la pintura, y que no es como, sí, algo que aparece, pero que no aparece en la forma, porque igual que recuerdas, nunca recuerdas de la misma manera, ¿no? No sé si alguien quiera preguntar. O divagar. Como que me gusta escuchándoles pensar que justo a lo que logra escapar es a un ejercicio de traducción, ¿no? O sea, que justo desaparece toda posibilidad de traducción y entonces se convierte en esta otra cosa de intensidad. Pero aún así me queda a mí la pregunta sobre el color, o sea, bueno, y sobre el espacio, ya no solo del estudio, sino el espacio mismo del lienzo. O cómo tomas esas decisiones muy formales con algo que no podemos escapar al código de alguna manera, que es tal vez ese color, que lo puedo entender desde una cosa afectiva o impulsiva o no necesariamente impulsiva, porque en este caso creo que justo no es tanto por ahí, o bueno, no lo sé, pero sí que cómo tomas las decisiones del color para escapar a esa traducción de esos códigos de color que habías elaborado en la investigación más académica, ¿no? O sea, yo creo que hay una relación, pero que... O sea, a mí lo que me interesa sería que no únicamente tenga sentido si hablamos de la traducción de lo que quiere decir cada color, ¿no? Como que tenga otras capas y otros niveles que por sí mismo la pintura las tenga. Creo que como les digo, como no, siempre trabajo desde
en un cuaderno, en un formato chiquito, como que hay unas primeras ideas, anotaciones de qué estoy pensando y como que hay como algo que sí que se va quedando como en este rastro que hablábamos, que parte de ahí, pero ya no es, como que ya es, digamos eso, como si de ese primer dibujo luego estoy recordando ese primer dibujo, pero ya se vuelve más aleatorio. Sí hay una cosa, o sea, sí es muy rápido, ¿no? Como que por los materiales con los que pinto es muy rápido el aerosol, es muy rápida la pintura con pistola, se seca muy rápido y entonces sí son como decisiones que más bien es como recordar ese paso anterior y lo que empecé a hacer también es como que no esperar que las líneas de tiempo, o sea, que la información que contenga sea un todo, ¿no? Sino que es una cosa más fragmentaria, más de un momento y como de una experiencia muy concreta, ¿no? Como les decía, puede ser desde la dedicatoria hasta una conversación que yo recuerdo, hasta como cosas así que es más, como un dato más pequeño. Yo quería hacer una pregunta, quizás está relacionada a esto, porque me gustó mucho, amo esto del dato intensivo. Y quizá, quizá más ñoñería, pero ¿cuál es la diferencia si hay entre dato intensivo y dato afectivo? Y si se puede explicar Pues yo le entiendo. Claro, o sea, yo este proyecto llevo varios años trabajando en él, no empecé haciendo pintura, sino más bien entre que estaba diagramando, por un lado haciendo entrevistas, consultas de archivo, también hice varios ensayos en video, performance, y entonces tomé varios talleres de escritura, y entonces ahí se me hacía muy evidente que había una diferencia entre, por ejemplo, el dato histórico y el dato sensible, ¿no? O sea, como el decir... Neus llega a México en el año 43 o funda la editorial Era en 1960, eso obedece a un dato histórico, es algo universal que todo el mundo puede reconocer, entender, y como un dato sensible es más como Neus me contó que iba por circuito interior y había tráfico, se paró y un hombre le dio una bofetada y le dijo tenías que ser mujer. Eso es el dato sensible que habla de un momento histórico de México en lo que eso le podían hacer a una mujer, ¿no? Porque sí. Y como que siento que para mí, o sea, primero esa primera diferenciación en la escritura tenía que ver con este tipo de datos. Sí, cuando está muy ñoña la respuesta, me da vergüenza un poco, pero, o sea, como que pienso que es un pop de TikTok, es un punto de vista, ¿no? O sea, como que siento que como que nos lo inventamos, la verdad, pero como que dato afectivo, como que es lo más Spinoza, ¿no? Es como pensar que hay, pensar las afectaciones, ¿no? Como los contactos, y dato intensivo es pensarlo más desde Deleuze, y obviamente está la afectación sensible, pero como que la intensidad justamente es un acontecimiento, ¿no? Como que es un momento muy concreto, como un rayo que sucede, y que claro, podríamos detenernos analíticamente a ver como su despliegue afectivo, pero el dato intensivo es justamente un putazo, ¿no? Como ¡ah! Y entonces como que ahora a ver si Eric pensaba lo mismo que yo pensaba, pero como que yo veo, como que veía mucho en el trabajo de María como esta, que Eric y yo lo platicábamos después, como que era como de una valentía muy increíble, ¿no? Como llegar con el lienzo y como poner la fuerza, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Como que el lienzo en blanco tiene un chingo de fantasmas, como que es muy complejo, y uno ve justamente como la relación que los pintores tienen con esa tradición que implica un lienzo en blanco, y aquí justamente es eso, es como una especie de sinvergüenza, una relación muy sinvergüenza, ¿no? Una relación que no está pasando por la fantasmalidad de la pintura, sino por esa intensidad, ¿no? Como, por eso traía esa cosa que también es muy ñoña del quantum de energía,
del proyecto de psicología para neurólogos de Freud, ¿no? Como siempre en el cuerpo quedan quantums de energía, ¿no? O sea, como en eso, en la charla con les amigues, con el psicoanalista, pero en general en la vida siempre estamos cargando quantums de energía que tenemos que sacar, ¿no? Y como que justamente es la relación de ese quantum de energía del archivo, yo pensaba que era más intensiva que afectiva, aunque eso no implica que sí haya un despliegue afectivo y que se pueda pensar como un dato afectivo también, ¿no? O sea, como que no es exclusivo. Pero sí, eso estaba pensando yo. No sé qué estaba. Estábamos muy contentos los tres con el concepto, eso sí. Como que era como, ¡ay, llegamos al sentido! Pero como que ya luego no lo... Se relaciona a esto que decías que me gustó de María como actante. Sí, en primer lugar, ¿no? Oso como ese juego también. Sí, yo lo pensaba como el dato lo puedes poner en unas coordenadas y digamos que permanece fijo. Y cuando se cruzan datos que están como en otros estratos, lo que pasa es que hay una diferencia que exponencia, o sea, como que se hace evidente la diferencia y eso es el dato que era. Intensivo, o sea, eso produce una intensidad, porque ya no está solamente en un plano, sino como que la diferencia es la que produce, no un punto ya, sino un movimiento, un acontecimiento, exactamente. Entonces pensábamos así como el dato intensivo, como algo que no se puede fijar permanentemente en un plano, sino como que se gira o se mueve. Y por eso no es traducción, ¿no? En lo que decía, como que lo que decías tú, la traducción es imposible, la intensidad. Hay ritmo, pero sí podría haber ritmo, ¿no? Bueno, ya me estoy metiendo otra cosa. Pero está chida esa pregunta. Como Guille y luego Bruno. Sí, yo como que estoy disfrutando la charla también porque tengo el soundtrack del lápiz sobre el papel y me hacía como imaginar, o sea, como mientras escuchaba el soundtrack, intentaba hacer el ejercicio de tratar de adivinar si podía saber qué estaba escribiendo por la escucha del material y no podía. Entonces imaginaba que la pintura también era una especie de escritura que escapaba al código, pero que seguía gravitando alrededor del mismo. O sea, lo que me gusta es que la pintura parte de una investigación muy escritural, pues, o sea, tanto de su propio archivo, de las conversaciones, y de la propia producción de Era, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho como también que la labor editorial es súper importante, pero es nada como heroica o cinematográfica en el sentido de que no es simplemente alguien revisando un texto y demás. Y recordaba también el concepto de escritura de Nancy, en el sentido de todo aquello que uno está escribiendo, pero que escapa al simple juego de las codificaciones respecto a la propia escritura, ¿no? Entonces yo lo pensaba como un ejercicio de escritura en el sentido de que puedo ver que la escritura está pendiente del lienzo, pero no puedo como domesticarla en un código simple, así como lo que escuchaba no podía asentarlo en códigos de palabras, ¿no? Eso. Está bien bonita la escritura. Sí. ¿Te gustaría comentar algo sobre eso? Es que me quedé pensando algo que creo que platicamos de esto es Neus, ¿no? Como, o sea, que no es en relación también a o sea, lo que dice Guille, sino más bien como un comentario en general que había, sí, como que hay un ejercicio de performance en el recordar constantemente, ¿no? Y que entonces de alguna manera como que hablar de ella, como que ya se establecían ciertos cruces, porque estábamos hablando de que, particularmente yo ahora que estaba trabajando en una línea más sobre buscar a los chilenos, argentinos que estuvieron en casa de Neus y que salen en la correspondencia, pero que
es como quizás un rastro imposible, pero a la vez como que me estoy cruzando con personas que les interesa este tema y entonces como que hay una pasión en común que se une y les platico el proyecto y entonces como que se atraviesa a través de más gente que capaz que nunca llegaremos a ese dato y a esas personas, pero como que en sí ese ejercicio ya es como parte del proyecto y interesante en el sentido de que igual no hay que llegar a eso para que suceda, ¿no? Creo que me quedé en la pregunta. Yo rápido, creo que sí es bien importante que se catalogue como formalmente para investigaciones. O sea, me gusta que existan los dos momentos, como de lo que se desplaza, pero también lo que se institucionaliza, porque estamos también muy en un momento de no a lo institucional, pero solo si pensamos lo institucional como definitivamente contrario al juego del desplazamiento. Más bien, me gustaría ver esa catalogación institucional como otro desplazamiento posible, pues, pero otro momento de ese juego de la escritura que encuentra puntos de fuga también. Sí, como que yo voy a hacer un comentario de eso, porque sí, o sea, yo creo que es súper importante que las instituciones puedan hacerse cargo de los archivos, pero lo estaba pensando no como en contra de el cuidado del archivo, y que además está muy mal, ¿no? O sea, como todo lo que pasó con Jill Magid y ver si sí o no convenía que el archivo estuviera allá y que estuviera mejor cuidado que acá, etcétera, o no sé, como en la propia Arquella, ¿no? La cantidad de personas que hay trabajando para un archivo que necesitaría muchas más personas. O sea, como que creo que esa pregunta es relevante y claro que es importante que existan en los archivos las informaciones y que estén bien catalogadas así, pero yo no iba tanto como, y está chido que lo hayas abierto, porque no iba tanto como a negar eso o como a disminuir, a minorar su importancia, sino como que yo estaba pensando más en quién legitima, no sé, como quién se puede volver arconte de un archivo y dónde vive, como el artista es una figura que justamente puede generar un momento de autolegitimación, ¿no? O sea, como que hay pocas prácticas, siento, que se autolegitiman en la burguesía occidental, ¿no? Como que el curador es una, el artista es otra, el psicoanalista es otra, el artista es otra, que te das a ti mismo el estatuto de ley para hacer tu práctica. Entonces, como que siento que cuando, o más bien cuando lo llevaba a claro, como no tiene que pasar por la institución para que se legitime, no era tanto que no existan las instituciones que cuidan los archivos, que es muy importante, y además es un problemón, ¿no? Como quién cuida, cómo cuida, cuánta gente, y en arte contemporáneo es un problemón gigantesco, por la velocidad de producción que tenemos, ¿no? Sino más bien como yo puedo decir que esto es un archivo si yo estoy haciendo una práctica de arconte, ¿no? Si yo me autolegitimo como arconte de esto, y lo pensaba mucho en la práctica psicoanalítica, ¿no? Como la belleza que es que alguien vaya a legitimar su propio archivo, su propia reelaboración, porque hablábamos mucho de recordar, repetir, reelaborar de Freud, ¿no? Como en nuestra conversación, como un recuerdo siempre es una reelaboración y no preexiste a la reelaboración. Entonces, cómo ese arconte puede generar una reelaboración de la memoria y ya estaría haciendo el archivo, sea a nivel como personal o psíquico o con una investigación, y no esperar al tiempo de la institución que legitime eso como archivo. Pero el otro problema, o sea, siento que sí, o sea, como que no es contra las instituciones y sus archivos, sino sí, a la posibilidad anárquica, o sea, si no funciona esa palabra, la posibilidad de autolegitimación de nuestros archivos, ¿no? Como en el campo del arte o personales o en nuestras instituciones. Era en respuesta a la pregunta que hizo este compañero sobre la diferencia entre dato afectivo y intensivo, como que se me hace interesante. El dato afectivo creo que es muy inconsistente con lo que decía Guillermo. Sí veo que hay algo muy cercano al lenguaje, como si la afectación acudiera al lenguaje para poder volverse dato y de esa manera seguir afectando después, ¿no? Pero bueno, y lo intensivo, lo que veía, que me hace muy interesante, sobre todo pensando en otras prácticas, ¿no? Porque estando ahí como el dato intensivo también podría estar en figurativo, ¿no? Y creo que justo como pensando en otras pinturas y otras prácticas que he visto, luego sí hay gente como que desarrolla vocabularios, como que podrían decir, esa pintura es de
este pintor es porque ahí está ese elemento, pero como que no necesariamente es un dato intensivo porque justo está como diagramado distinto y es una función distinta, y a veces hay pinturas que tienen cosas que también pues como que se adhieren a la visualidad de un pintor, pero no están haciendo su función de si está el sombrero es que está hablando de su padre, ¿no? Como que sí, creo que el rendimiento de postular un dato intensivo sea como cambiar la percepción que tienes como de cuáles son pautas de lectura, digamos, muy signadas en una pintura y cuáles no, ¿no? Cuáles, por ejemplo, pienso, la verdad, en Nicole Chaput, que luego tiene así en medio de sus brujas, como en sus órganos, como hay un huesito en medio del estómago y ese huesito no significa nada, ¿no? Pero es un dato que sigue siendo parte de algo más, ¿no? Y es más de la que fue su relación con ese monstruo que con enunciar nada, ¿no? Sí, claro, está súper bonito ese ejemplo concreto de cómo un dato figurativo puede ser como un dato intensivo puede ser algo figurativo puede ser sobre todo para evitar que parece que el dato intensivo es una manera de defender la abstracción básica. Exactamente, exacto. Que sí, o sea, justo dentro de esa como fantasma historiográfico que creo que proyectos como este quieren tirar, es que ya no veas solo hay un vómito raro que es un despliegue arbitrario de cuerpo. ¿Qué más se les viene a la cabeza? A mí se me viene, no sé cómo venían hablando y solo sé de pintura, yo sé de hablar de pintura. Y hay un concepto que a mí me gusta, que hace mucho lo vengo investigando que es como contradictorio un poco lo que capaz que hay la pintura ingenua, la pintura naif o la pintura cándida. Hay un concepto como inventado que se inventó ese concepto de pintura como para visibilizar cierta gente que practica esa pintura, y me gustaba el concepto de cómo era que no había distancia entre el que pinta y la pintura, esa cuestión de que no hay capas, en realidad como esa idea de que el dato, la academia o toda esa cuestión, esa carga del que había, está la pintura, como ese concepto medio fantasioso también, porque es medio imposible pensar que no hay nada, que no hay espacio, no hay tiempo, y me gustaba como esa idea de que al tener tantos datos, tanta investigación, tanto deseo, todo eso, hay una pintura que es solo pintura ahí, y que como una idea de como olvidarse de todo eso para generar algo como en un gesto, ¿no? A veces como me gusta pensar a la pintura esa como una ingenuidad en realidad por el gesto, el color, y solo eso, pero que en realidad hay un montón en realidad, pero también como una fantasía, un deseo de que no exista todo eso, solo que como poner tu cuerpo, el color y todo ese bagaje, toda esa energía que tenías a que exista algo, ¿no? Eso, no, me gusta pensar eso. Sí, a mí también. Algo más lindo, O sea, me gusta que tenga sentido sin tener que tener todo un montón de cosas detrás, ¿no? Como que me gusta que pueda leerse eso, como desde muchos lugares, que no necesites el dato para que tenga sentido. Claro. Sí, a mí también me gusta. ¿Tienen alguna otra cosa en mente? Y en ese sentido te son importantes, no sé si es una pregunta que es una mamada, pero los títulos de las pinturas. Sí, porque como que me ordenan, o sea, como que para mí me encanta ordenar, como sabes. Y entonces como que sí, es como si hubiera una cámara que está enfocando, y entonces como que también me permite ver las líneas de tiempo como con diferente enfoque, ¿no? Como que si uno es una conversación que tuve con alguien y otro es una dedicatoria y otro es una temporalidad específica que abarca no sé cuántas geografías o temporalidades, como que es como que hago un objetivo distinto, y ponerle el título me ordena dentro de todo ese mapa. ¿Cómo se titula, perdón? Es correspondencia. Ah, qué lindo. Nunca preguntaba.
creativo y lo performativo y no sé qué. O sea, al decir, bueno, ya esta es correspondencia, de alguna manera resuelves la correspondencia por un ratito. No, lo intento un montón. O sea, como que sigo insistiendo un montón ahí. Y hago muchas. O sea, como... Y a lo mejor una es una carta más específica y otra es como de 3 cartas que leí, que recuerdo. No, como que también lo ubico distinto. Pero sí, le insisto. Pero en tu, digamos, en tu... No sé cómo decirlo, pero más allá del tema en el que estés profundizando o insistiendo, como esa intensidad a la que, digamos, que desborda ahí o que tiene sus restos ahí, como en tu cuerpo, como capa, collage de todas esas informaciones que se vuelcan de una manera, sientes que algo, es que no, al mismo tiempo no me convence mi pregunta, pero es como si ya por haber performeado eso, esa intensidad, un poco la digeriste o... Es que como... No, pero sí lo entiendo lo que quieres decir. Pensé que le estabas diciendo que estaba chafa. No, está chafa. Sí, amiga. Está chafa. A ver, te iba a responder algo con sentido. Que no creo que se termine ahí, no lo dejo porque luego lo que pasa es que como sigo investigando y me sigo encontrando o con más libro o entrevisto a más gente o platico con más personas, va cambiando el dibujo, digamos, ¿no? Como que nunca es una diagramación de algo que cambia, o sea, va cambiando conforme voy investigando sobre el tema, entonces volver a pensarlo tiene que ver con añadir otras cosas o con pensarlo desde otro lugar o otra información, entonces no lo pienso como que se queda en reposo y luego sí. Lo que sí pienso es que tiene mucho que ver con el entrenamiento, la pintura, ¿no? Como que hay algo que es como... Sí, de práctica y de prepararte para, como que esta imagen de que estás calentando para lanzarte al trampolín, ¿no? Y como que eso luego es muy rápido, pero lleva mucho tiempo previo el llegar a hacer eso. Pero en lo que dices y decías, creo que lo que a mí me resuena es que parece que incita al movimiento, ¿no? O sea, como que sigue, como que terminar una pintura incita al movimiento de la otra. Sí, como una especie como de metabolismo, ¿no? Porque tú usaste digestión, ¿no? Sí, Volteas a ver a Pablo. Bueno, como hay una cinética por ahí. ¿Qué más? A mí, bueno, no sé, antes de que alguien se anima, pensaba en la cosa de entrenamiento, ubicarla también quizá en el color, o sea, como pensar que el color se puede entrenar hacia una dirección que no está necesariamente planeada, que creo que es lo que me gusta del color de María, o sea, como que no produce como su propio campo de pertinencia, quizás, como su propio músculo, como su propio, sí, su propia situación, y no sé si, o sea, pienso también como la idea de Naif, que los pintores Naif eran pintores pues filosos, o sea, como la idea de aventarse a contrarrestar la historia con ingenuidad, no creo que sea así como, no cualquiera, sí, exactamente, es una ingenuidad valiente y que creo que también tiene que ver con entrenarla y como hacerla coincidir en algo que puede ser que no nos guste tanto como la historia, o como la historia como algo que nos detiene de lo que sigue, ¿no? Ajá. ¿Cristian? Sí, es una pregunta que me parece que viene de tu práctica, ¿no? Como ahorita nos has compartido cómo en tu investigación has abordado diferentes tipos de escritura, ¿no? La parte académica y ese tipo de procedimiento, ¿no? que implica ese tipo de escritura. Está la parte artística
a través del performance. Y ahorita, hace unos minutos me compartes, es que ahorita estoy haciendo pintura y estoy en ese medio, y me parece muy interesante cómo es que todo esto que has venido realizando toma lugar ahorita en este medio, y con una serie de germinación que va culminando poco a poco de esta manera, ¿no? Y ahorita pues hemos estado como escuchando, ¿no? Cómo ya en la pintura empiezas a proponer una escritura intermedia muy interesante, ¿no? Como que llega y empieza a ocurrir ahí la práctica. Y ya en este punto he estado pensando y quería preguntarte, ¿no? Como curiosidad, ¿de qué manera ahorita tu pintura ha aportado o de qué manera tu pintura ahorita conversa con estos otros medios, ¿no? Pensando en investigación, ¿no? Como de pronto está la parte afectiva que pues es una experiencia distinta, ¿no? Creo yo. Y me llama mucho la atención eso, ¿no? Si cómo ha sido esa conversación ahora de vuelta, ¿no? Como está otro medio aportando en la investigación y qué cosas has descubierto a partir de esta práctica ahorita en tu arte. Es que no sabría, voy a tratar de explicarlo, lo que tiene que ver un poco con lo que hablábamos ahora, como que Nadia planteaba, o sea, digamos como que es regresar a algo que nunca está completo, como algo una imagen que se está moviendo siempre y que se va transformando, y la pintura como que se vuelve un medio, no sé si me gusta mucho la palabra, o sea, por ejemplo, en la escritura, con mi amiga, la dramaturga con la que trabajo, Ale Moffat, ella me proponía como, bueno, busquemos otras maneras de escribir, como pensemos cómo sacar ese dato sensible, como el dato afectivo dentro de la escritura, ¿no? Cómo se va a construir esta performance, que no le debamos a la historia, ¿no? Y entonces como que ella me hablaba de un texto subconsciente, y no sé si me encanta nombrarlo así, pero siento algo que tiene de como esta pintura como subconsciente, ¿no? Como que es como un poco soltar, pero que es como una ligereza que no tiene para mí la escritura académica o la escritura en general, ¿no? Que claramente sé que lo tengo que hacer y me gusta hacerlo, pero me cuesta hacerlo, no es mi formato, ¿no? Y entonces como si fuera un poco como soltar, como vías de escape, como algo, sí, como, no sabía, te puedo hacer ruido. No sé si eso lo puedo hacer. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí. Yo tengo como un poquito aquí de entrecruzamiento, como que hemos escuchado mucho la palabra de fantasmas y me interesa un montón, me parece súper bonito. Tú decías esta cosa de tirar el fantasma historiográfico, me parece muy increíble. Pero quería preguntar también si dentro de toda esta práctica, no sé si estamos en una pregunta o un comentario, pero ya veremos, como pues también estamos hablando de la presencia de alguien que ya falleció, ¿no? En ese sentido pues también hay un fantasma presente, pero que no necesariamente es un fantasma que se quiere tirar, ¿no? O sea, como que al revés, es un fantasma que está cada vez cobrando más presencia a través de la práctica y que en sí mismo es un fantasma que nos ayuda a tirar ese otro fantasma historiográfico, ¿no? O sea, como que el mundo fantasmagórico no solamente nos encapsula, digamos, sino que también tiene sus propias vías de liberación y de escape. Entonces, como que un poco la pregunta era qué tanto también, o sea, si recordar a través de este proceso, ¿no? de digestión y de reelaboración pictórica es una manera de, no sé si de revivir a Neus, pero más bien de darle vida a esas partes que Neus te dio a ti, ¿no? Entonces, como generar más espacio, como que Neus también está pintando. No sé, ¿no? Así el archivo ahora también estudia la pintura también. O sea, sí
siento una conversación, que sí tengo una conversación, ¿no? Como que no es... sí. Eso, y sí también pienso en cosas que me da pudor contar y que me da pena o que pienso que no le gustaría a ella que se contara, ¿no? Como que también, como que hay una cosa de que es alguien que vivió, que no solo fue mi amiga, sino que también están en las vidas de muchas otras personas, que eso sobre todo lo puedo ver a través de la correspondencia, ¿no? Como que de repente también hay un punto de, me corresponde a mí leer esto, me corresponde a mí saber esto, no quiero saber eso o no voy a trabajar con eso, ¿no? Y como que sí siento que es dentro de pensar en una conversación con ella, ¿no? O sea, entonces, de cierta forma, sus intensidades también están presentes como una forma de, o sea, como de inspiración y de restricciones también, ¿no? Como que el ecosistema, hay una dialéctica interesante. Está muy bello lo de la restricción, ¿no? Como que las restricciones de la elaboración. Se me hace importante ir ahí. Y es muy bonito porque en sistemas complejos, o sea, la forma emerge gracias a las restricciones. Como que solemos pensar mucho en este sistema neoliberal de ¿no? La libertad máxima. Pero pues, la forma, o sea, una flor existe gracias a que hay restricciones y entonces las cosas se ordenan de cierta forma que entonces dan nacimiento a la posibilidad de la flor. Me encanta. Saborea. Sí, quizá yo me gustaría elaborar la idea de restricción como límite o como contorno, como... ¿También? Sí. Creo que son formas, diferentes lenguajes emergen. Exacto, y como plantearle un contorno ético en el que María decide que sí, que no, me parece también súper lindo. Me encanta, sí, creo que es mucho más pertinente al lenguaje. Qué belleza. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene una pregunta? Tengo un comentario, no sé si se pregunta, quizás da para hablar de algo, pero hace un tiempo atrás hablábamos que debería existir un proyecto curatorial o algo que se llame archivo expiatorio, y que pudiese entenderse la idea también como de apropiarse de otras prácticas, desde la práctica artística, prácticas más académicas, sin esos rigores, sin tener que responder a una rigurosidad y a cierta responsabilidad social. Pero también siempre me pregunto como artista, o el rol del artista también como comunicador, en algún aspecto. Entonces siempre me parece que en esas deconstrucciones, ¿no?, de esas prácticas o de la rigurosidad de esas prácticas, como cuáles son los señuelos, ¿no? qué es lo que se pone y qué es lo que se muestra como para, supongo que en este caso, abrir un diálogo, porque no creo que haya una intención de hablar específicamente sobre toda esa investigación en el resultado de la pintura. Pero cuál es el señuelo que está funcionando entre la pintura y el espectador como para poder abrir esos diálogos, ¿no? Siempre me preguntan. Está chido. Paz. No sé, me encanta la idea de... Como que nunca había pensado la pintura en relación al señuelo, pero creo que... Y como pensaba en mi investigación de Fer, como cuando me contabas que ibas de pesca, ¿no? Y como estos adornos que se le ponen al pez para que... ¿Cómo se llaman? Los plomos. Como que se mezclaron... ¿Cómo? Señuelos también, ¿no? Como que se mezclaron esos universos y como que creo que es bien interesante pensar que puede ser el dato performático, intensivo, intraducible, la restricción, pero uno se acerca a una pintura y como que me regresa también mucho como al cariño que le tenemos al cuarto de los ojos sucios, porque cuando lo empezamos hace muchos años decíamos que nos queríamos reunir alrededor de una pintura como alrededor de un fuego, no como alrededor de un cubo blanco, alrededor de un libro de historia del arte. Porque yo quiero un buen a la pintura, porque justo hay algo de ese señuelo, ¿no? O sea, hay algo como de estar frente a una pintura
lo pensaba un poco con la pintura de Mariana Paniagua, ¿no? Y pero creo que igual se puede extender como una especie de espacio para un delirio entre meditativo, personal, pero siempre extimum. Creo que la pintura es increíble, ¿no? Como si podemos sostener un poco como el mercado, como los signos, incluso aunque los signos se cuelen, como que es increíble ponerte como, para mí es increíble ponerme como mensa enfrente de una pintura y decir, ah, wow, ¿no? Como están sucediendo en esta quietud entre dos cuerpos muchas cosas, ¿no? Como me parece una experiencia increíble de lo humano. Y creo que eso del señuelo, como que los pintores lo que hacen es regalarnos señuelos, ¿no? Como no regalarnos oraciones, ¿no? O sea, no regalarnos... Incluso en el arte conceptual, en Kossuth, no es una oración, es otra cosa, ¿no? Es como... Sí, como que está muy preciosa esa idea. Sí, muchas gracias. Yo lo pienso un poco como con el juego, como que algo que tiene que ver con el jugar. Pero no sabría decir mucho. Sí, no sé si señuelo, en el señuelo te quedas con el pez. Sí, te lo comes. ¿O no? Ajá, no, bueno, por eso. No lo sueltas. Ah, bueno, ok, no sabía ese dato. O sea, el señuelo es como una ficción, como un teatro que simula al pez una especie carnada, herido o algo atractivo, ¿no? Hablando de eso, como que da guía a perseguir. Ajá, suena más como a juguete, quizás. Sí, puede ser. Bueno, no pero sé. sí, creo que el atractivo tiene que ver con, no sé, o sea, se atrae porque sabe que puede comer, no. Hay un beneficio. Sí. Un señuelo tiene un objetivo que no está dicho, no está evidenciado. Ya. Que hay cierta dinámica como del engaño, por decirlo de alguna forma, que es lo que activa la idea del señuelo. Pero como que sí es la pintura. Es que yo siento que sirve mucho para pensar pintura porque, no sé, puedes ver estas manchas, ¿no? Estos difuminados. Y eso, el señuelo se activa distinta, que era un poco, lo relaciono con tu pregunta por el color, ¿no? Como que a cada quien ese señuelo se le va a antojar o no, ¿no? Como dices, si voy por ahí o no. Sí, es interesante pensar que el color es una especie de beneficio al que nos atrae. ¿Qué beneficio es? Pero ahí vamos. Estamos rodeados de señuelos todo el tiempo. ¿Cómo? Que también eso, siendo que se interesan en esta ciudad en específico con las 1000 expos, como que justo qué caso tiene que todo señuelo sea muy efectivo si hay 20, ¿no? Como que no hay, en la imagen de la pesca no hay 20 señuelos al mismo tiempo, pero en esta ciudad hay 20 expos de pinturas todo el tiempo. Pero hay señuelos efectivos y hay señuelos afectivos, ¿no? Como en el sentido de como cuál es el puente que se está abriendo como para esa dinámica de comunicación. Pero eso es algo que también añadiría el matiz de que la presencia de cierta como rango del señuelaje afecta a uno como pez. Uno, a lo mejor desde el lugar del artista sí piensa siempre como uno a uno, pero como visitante es cambio. Pues habría que probarlo. ¿Te refieres al señuelo como una forma de señuelo para entonces acercarse a una historia política, en este caso de este archivo en particular, o como No, no necesariamente. Digo, por eso, ¿cómo funcionaría o cómo podría llegar a imaginarse esa idea de señuelo en este tipo de obras? No con un objetivo específico académico o intelectual, nada, sino en cómo le funciona a María en particular y cómo lo pensamos. Es algo que a mí me interesa mucho. Sí, por eso yo hablaba del juego. Claro. Pero no te sé decir más, solo sé que pienso en el juego, ¿no? Porque, o sea, como también pienso en el dispositivo de montaje, ¿no? ¿Cómo las imagino? ¿Cómo pensamos acá? Como que son pinturas que nunca pienso en que van a estar enmarcadas, ¿no? O sea, como que
el formato tiene más que ver con pensar en poder hacer recorridos, poder adentrarse dentro de ellas, que estén en medio de la sala, ¿no? Como solo sujetas por una estructura arriba, como que si haya una cosa, que haya una interacción física con las pinturas y que no es algo que vayan a muro, ¿no? Sí. Hay una última, y ya nos vamos por un Oscar. Pues muchas gracias. Muchas gracias.